¿Cómo están? Bienvenidos entonces a una nueva colaboración. Como pueden ver, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lorena, es psicóloga. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en niños, adolescentes, adultos jóvenes desde tres áreas: psicología clínica, desarrollo personal y disciplina positiva, que ya hemos tenido otras personas que nos han hablado de ese modelo un poco. Entonces, Lorena, primero, muchas gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos un poquito sobre ti a nivel personal, a nivel profesional. ¿Quién eres para que todos te conozcan un poco? Bueno, Gina, pues también agradecerte a ti por el espacio, por tu invitación, que ya lo veníamos hablando hace unos meses. Pues básicamente, ¿qué te puedo contar de mí? Yo estoy en Bogotá, atiendo virtual, presencial, pues amo este trabajo. Me encanta trabajar con niños, con adolescentes. Ahorita estamos ampliando como después de hacer varias formaciones para atender a adultos. Mi súper fuerte es atender a adolescentes porque me encanta la relación que puedo desarrollar con ellos. Em, digamos que he intentado juntar como tres áreas, como decías tú, que es la psicología clínica, que es en lo que me especialicé, la disciplina positiva, que es pues la certificación que tengo, y el desarrollo personal, porque me estoy formando también en psicología positiva y ahí como que va ligado al desarrollo personal. Entonces, pues no sé, eso es lo que te puedo contar de mí. Feliz de estar acá, como te digo, y que podamos hablar sobre, bueno, un tema súper importante que nos planteamos. Sí, entonces, pues sí, nuevamente gracias por estar acá y pues al final igual ahí damos un espacio si quedaron con la duda, digamos, de cómo pueden acceder un poco más a todo lo que nos puede brindar Lorena, porque yo les digo que la idea es aquí como crear una red. Entonces, digamos que como pueden ver, el tema del que vamos a hablar hoy es habilidades sociales en la solución de problemas en los niños y los adolescentes. Entonces, digamos que es importante. Básicamente, tengamos la edad que tengamos, de ahorita Lorena nos dirá su opinión, todo el tiempo vivimos conflictos, ¿no? Digamos que pienso que la cuestión radica en qué hacemos cuando se presentan. No, digamos, pensar que de una forma muy romántica nunca vamos a vivirlos porque no, digamos, no es así, ¿sí? Digamos que entonces de ahí radica la importancia de enseñar habilidades sociales a tus hijos en este tema. Yo ya les he hablado, Lorena, digamos, en momentos anteriores que básicamente habilidades sociales es como esas herramientas prácticas que le enseñan a uno desde pequeño a, digamos, a saber interactuar, pero se los recuerdo para que lo tengan ahí presente. Entonces, estén en la infancia o estén en la adolescencia, sus hijos, digamos que es importante tener esto en cuenta porque va a ser algo, digamos, muy útil y es algo, por ejemplo, en lo que a mí me preguntan mucho a veces. Entonces, ¿qué es importante? Primero, tu hijo, yo se los he dicho varias veces, tu hijo repite lo que haces, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de comunicación que podemos tener. Una comunicación que puede ser, digamos, pasiva, que básicamente los demás tienen más derecho que yo. Eso es lo que piensan, digamos, las personas que tienden a tener como esa actitud un poco pasiva, como básicamente no exponen su punto de vista, ¿sí? Así estén en desacuerdo. Llámese por miedo, llámese por ciertas inseguridades, llámese por ciertas heridas, digamos, emocionales que se han ido formando. Entonces, se confía más en los demás que en sí mismo, ¿sí? Entonces, digamos que esto se puede ver en las palabras que usa, cómo es el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Entonces tiende a ser una persona que muestra una dependencia en sus relaciones, ¿sí? Muestra una dependencia, no es que sea dependiente, como yo les he dicho, no, no nos casemos con esas etiquetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño que es víctima, digamos, de bullying o acoso escolar, básicamente tiende, digamos, a tener ciertos temores y el ambiente de forma inadecuada, a veces en el colegio, hay otros compañeros que se aprovechan un poco de esas circunstancias para molestarlos, ¿sí? Comunicación, digamos, agresiva, que puede ser ese lado contrario, ¿sí? Entonces aquí, digamos que en esa misma situación de bullying es el que llamaríamos el victimario o el agresor, ¿no? Entonces, yo tengo derechos, pero los demás no, ¿no? Entonces,
no escucha, interrumpe, se aprovecha de los demás, usa, digamos, de cierta forma la agresión como un mecanismo. Entonces, en esta situación que hablábamos de acoso escolar, básicamente se refiere a esos que comienzan a mirar, ok, ¿a quién puedo molestar en este salón? ¿No? ¿Quién es de cierta forma, entre comillas, presa fácil para? ¿Sí? Entonces, eh, que pues igual de eso no voy a profundizar mucho porque yo ya les he hablado de eso y pues igual acá abajo se los comparto, si no se nos va el espacio hoy. Finalmente, antes de que Lorena nos dé su opinión, comunicación asertiva. Digamos que es como la mitad de la balanza, ¿no? Entonces, los demás tienen derechos, pero Gina también, ¿sí? Entonces, saber escuchar, sabe poner límites, ojo, pero límites desde el respeto, no usando la agresión. Puede hacer observaciones sin usar los juicios o sin juzgar, entonces tiene cierta confianza en sí mismo, ¿sí? Entonces, puede usar eso que en disciplina consciente llaman usar como esa voz asertiva y decir, para, no me gusta que hagas tal cosa, ¿sí? La próxima vez, haz tal otra, ¿no? Entonces, cuando alguien lo lastima, cuando alguien lo hace sentir triste, cuando alguien hace algo que lo hace sentir incómodo, ¿sí? Entonces, en este punto me gustaría, Lorena, que tú nos contaras cuál tipo de comunicación has notado tú en consulta y en otros espacios que aprenden más los niños, los adolescentes de sus papás, digamos, y por qué crees que puede estar sucediendo un poco eso. Gina, pues para responder tu pregunta, realmente cuando tú hablabas, efectivamente estaba pensando en mis consultantes y tengo en los dos lados de una comunicación pasiva y una comunicación agresiva, muy poco de una comunicación asertiva. Me parece importante que podamos aclarar porque tú pusiste un ejemplo sobre el bullying que me pareció como que nos puede representar muy bien estos dos tipos de comunicación, pero habrán papás que dicen, bueno, mi hijo no sufre de bullying y dejan pasar el tema, ¿no? Pero resulta que la comunicación agresiva y la comunicación pasiva la podemos encontrar incluso en nosotros que aparentemente no tenemos ninguna dificultad de relación ni ninguna dificultad de comportamiento o emocional. La podemos encontrar en una persona, digamos que tiene como relaciones como dentro de lo esperado, porque poco nos enseñan, como dices tú, de la comunicación asertiva. Digamos que para ponerlo un poquito en términos más coloquiales, es una persona con comunicación pasiva, son esas personas que normalmente se acomodan. Entonces, con algo tan simple como mi amigo me invitó a tomar café y yo no quiero ir a tomar café, pero igual le digo que sí, me esfuerzo si yo no quiero, por ejemplo. Y ahí no soy capaz, como dices tú, de hablar sobre mis emociones, sobre lo que yo quiero. Seguramente esta persona tiene amistades súper normales, súper tranquilas, sin conflicto, pero tiene una comunicación pasiva porque no se siente en la capacidad de dar su punto de vista o de dar como esos límites que tú dices. O también una comunicación agresiva como la que tú dices, es esta persona que de pronto también tiene sus amigos, pero frente a una discusión de un tema, siempre quiere resaltar su punto de vista y como tú dices, no escucha el del otro, que ahorita, digamos, pasa mucho con temas políticos, religiosos y bueno, demás, que son comunicaciones súper cotidianas que tenemos nosotros. Entonces, realmente en sesión yo veo mucho de los dos lados. Sí vemos una relación en cómo hubo esas dinámicas de crianza desde la infancia. Entonces, voy a conocer al papá, voy a conocer a la mamá y tienen estas dinámicas de comunicación muy similares a cómo el hijo se comporta. O contraria, si el papá tiene una comunicación muy agresiva, el hijo o la hija tiene una comunicación pasiva y se acomoda, porque fue lo que le enseñaron, ¿no? Te acomodas a lo que papá o mamá digan, o al revés. Sí, entonces puede ser igual como puede ser contraria. Y digamos, ¿por qué crees que puede estar sucediendo eso cuando digamos, el hijo termina acomodándose, como dices tú, a el estilo de comunicación de papá o de mamá? Bueno, hay algo y es el aprendizaje vicario,
que es cuando yo aprendo por observación, ¿verdad? Entonces yo aprendo según lo que yo veo, no necesariamente según lo que yo vivo, sino lo que yo vi que a otro le pasó. Y no aprendo solo de la conducta, es decir, tal persona habló en este tono, entonces yo voy a hablar en este tono, yo voy a hablar con estas palabras, sino además aprendo de la consecuencia. Entonces, si yo me di cuenta que a papá o a mamá le funcionó hablar de esa manera, porque le hicieron caso, pues yo digo, esto funciona y voy a intentar hacer así. ¿Sí? Más o menos ese es el aprendizaje vicario. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente los niños tienden a repetir lo que ven en sus papás. Y pues como vemos realmente en la sociedad, como te decía antes, o nos enseñan a ser pasivos o nos enseñan a ser agresivos, pero muy poco a ser asertivos. Y asimismo, ellos van a enseñarle a otros, bien sea a sus hermanos menores, a sus amigos, y así seguimos como con esta interacción. Quería de pronto antes de seguir poder poner un punto y es que este tema es importante porque normalmente asumimos que habilidades sociales es solo que mi hijo aprenda a ser amigos. No, muchos papás creen que habilidades sociales es igual a que sea social y social es igual a que tenga amigos. Pero resulta que habilidades sociales, como bien lo decías tú, es lo que pasa después de que tú hiciste el amigo. ¿Cómo mantienes esa relación? ¿Cómo solucionas conflictos que, como tú dices, pasan desde el primer año de vida? ¿Cómo aprendes a decir o a comunicar tu necesidad que pasa desde el primer año de vida? Todo eso son habilidades sociales y cómo empiezo yo a hacer acuerdos, cómo empiezo yo, bueno, otras cosas que sé que vamos a hablar más adelante, pero eso es muy importante porque, pues como tú dices, las habilidades son necesarias a lo largo de toda la vida. Y lo otro es porque muchas veces los papás sienten o digamos que están pensando a corto plazo y es el después aprenderá o el después verá porque es que hacemos las cosas como las hacemos o el después desarrollará la habilidad, pero resulta que los niños están aprendiendo desde el primer año de vida y nosotros no estamos formando un niño, nosotros estamos formando un adulto y por eso es que empezamos a replicar cualquier oportunidad que, como tú dices, se nos presenta desde la infancia, la debemos aprovechar para poder formar en ellos habilidades sociales y cualquier otra habilidad, pero pues de acuerdo pues al tema que estamos teniendo ahorita es para formar en habilidades sociales, ¿sí? Porque hay papás que se relacionan con los niños, como te digo, de manera agresiva y el niño aprende a tener una comunicación pasiva y él dice cuando sea grande de pronto él pondrá su lugar y resulta que no. Y no. Resulta que el niño se quedó con su comunicación pasiva porque él dice ahorita el adulto soy yo, ¿cierto? ¿No? Me tiene que hacer caso a mí. Y cuando nosotros los llevamos a pensar en el futuro, ellos dicen, pues después lo aprenderá. Y resulta que no. Desde ya él está aprendiendo ciertas dinámicas de comunicación o de relación. Y digamos que importante eso que dices porque sí, se tiende a decir mucho en muchos temas de crianza, no, más adelante lo aprenderá y luego ese niño se vuelve un adolescente que luego no hace caso, se encierra, es grosero y, y luego ahí es que, pues tristemente se acuerdan que se puede consultar con un psicólogo, ¿no? Y ya, digamos, las cosas están mucho más difíciles porque esas, digamos, habilidades podían enseñarse desde pequeños, ¿no? Completamente. Todas las habilidades se pueden enseñar desde pequeños. Y algo que yo digo mucho es siempre es mejor actuar desde la prevención y no desde la intervención. Siempre, siempre, siempre va a ser mucho más sencillo. Sí, digamos, importante que tengan ahí esa primera reflexión en cuenta. Por eso es que el dicho que yo les tengo acá es que la idea es prevenir y no lamentar, porque si no, entonces hablaríamos solo de cosas que pasarían cuando ya van al psicólogo y sería muy trágica la cosa. Entonces, tengan en cuenta, digamos, eso porque miren que con diferentes temas que hemos hablado acá con diferentes personas, se dan cuenta que poco a poco ayudamos un poco a integrar y a desarrollar sanamente ese cerebro y cómo va relacionándose con el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Digamos que
la idea es como mirar un poco más allá del tema. Entonces, hablemos un poco ahora de la importancia de poner límites que nos decía ahorita Lorena, o eso que a veces dicen, que aprenda a decir que no. Sí, digamos que he notado un poco yo. En la mayoría, digamos, de los casos se torna un poco confuso en algunos hogares porque esperamos que el hijo, que la hija aprenda a poner límites afuera de la casa, ¿no? Pero que sin que lo aprenda a hacer dentro de la casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo que cuando hacía consultas una mamá me dijo, ay, no, doctora, yo quiero que mi hija sepa defenderse en el colegio cuando la molestan. Y yo le decía, ok, y digamos, en la casa, cuando digamos a ella no le gusta algo o no se siente cómoda, ¿ella qué hace? Ajá, no, es que a mí en la casa la que manda soy yo, ¿sí? Y digamos que yo se los he dicho varias veces, el primer lugar donde se desarrollan, se crean y se van desarrollando y fortaleciendo esas habilidades es casa, ¿sí? Es el lugar. Entonces, digamos que a propósito de lo que hablábamos hace rato, aprender a poner límites, aprender a decir que no, es un factor que nos puede proteger a esos hijos desde la infancia, desde la adolescencia, ante, digamos, sufrir un acoso escolar, un abuso sexual y muchas situaciones difíciles que, digamos, yo les he hablado en otros espacios. Entonces, básicamente que aprenda a decir no cuando algo no le gusta, le hace daño y lo lastima, digamos, es importante desarrollarlo desde casa, porque ¿cómo lo va a practicar afuera si no se lo enseñan adentro? ¿Sí? Entonces, no, eso es como si a mí me dijeran, no sé, en el colegio que tengo que salir siendo, no sé, experta en trigonometría y en el colegio ni siquiera me enseñan matemáticas. ¿Sí? Eso, ¿cómo se supone que voy a hacerlo si ni siquiera me han enseñado las cosas adentro? ¿Sí? Entonces, es ensayo y error. ¿Y dónde se da principalmente ese ensayo y error? Pues en casa. Entonces, Lorena, me gustaría que nos contaras ahorita de este tema. ¿Por qué consideras tú que es fundamental enseñar a decir que no a la infancia, a la adolescencia, o puede que tal vez no sea necesario, yo me lo inventé? ¿Cómo podemos enseñarles esto en casa? Digamos así, de una forma muy sencilla a las familias que nos ven. Es demasiado importante. O sea, la primera respuesta es sí, es muy importante, porque no nos enseñaron a decir que no, porque es algo que también estamos escuchando estos últimos años y es límites, límites, límites. Y límites con respeto, como tú decías al comienzo, ¿no? Eh, es muy importante porque los límites los van a proteger a ellos, pero también van a proteger a los demás. ¿Y de qué los van a proteger? Los van a proteger emocional y físicamente, como dices tú. Y los límites permiten que las personas sepan cómo relacionarse conmigo, que ellos sepan hasta qué punto, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, en qué, digamos, tienen de pronto participación, en qué cosas no. Y los límites son diferentes en cada persona, precisamente por eso, porque no a todos nos gusta lo mismo, porque no todos vamos a estar de acuerdo con lo mismo, porque todos llevamos relaciones de manera diferente. Entonces, los límites son demasiado importantes porque les van a ayudar a protegerse. O sea, eso, porque son importantes los límites? Porque los van a ayudar a protegerse. Lo que tú decías me parece muy importante y es cómo se los enseñamos y es que los papás sean conscientes que el primer modelo que ellos tienen para poner límites son los papás mismos. Los papás están modelando en los niños todas estas habilidades. ¿Qué significa modelar? Es que se las están enseñando y les están enseñando el cómo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, obviamente, poniendo límites a los niños, y aquí desmentimos una creencia sobre disciplina positiva y disciplina consciente, y es que son súper permisivos, y resulta que no. En disciplina positiva, disciplina consciente y disciplina respetuosa, como le quieran llamar, se ponen límites con respeto. ¿Por qué? Porque ellos aprenden que el mundo funciona con límites. Porque como tú dices, ellos aprenden en la casa que hay límites para después, en la sociedad, saber relacionarse con esos límites, que no les moleste cuando alguien nos pone límite. Pero también súper importante, que era lo que tú estabas diciendo, respetarles los límites a ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? De una manera muy sencilla, y es validando cuando ellos nos dicen que no. Ejemplo,
Yo tengo un sobrino de 2 años, ahorita va a cumplir 3 años, y yo le digo, Santi, ¿te puedo abrazar? Y él me dice, no. Yo, ok, mi amor, no te abrazo. ¿Por qué? Porque él me dice que no. Él no me lo hace antipático. Hay momentos donde yo les digo, mi amor, ¿te puedo abrazar? Y él me dice, sí, y va y me abraza. Esa es la primera manera, respetar el no que ellos tienen. Respetar cuando ellos dan una opinión, o cuando ellos dan o muestran un sentir o un querer. Y yo aquí estoy hablando de 3 años, pero obviamente como tú dices, esto se va complejizando a medida que avanza la edad. Entonces, mi sobrino dice, yo no quiero eso, a mí eso no me gusta, yo no quiero hablar con esa persona, yo no quiero ir a ese lugar. Y él no lo dice claro, no tiene 3 años, pero es capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos validado cada vez que él nos decía no, no quiero. Y él dice, esa persona me da miedo. Y yo le pregunto, ¿por qué te da miedo, mi amor? Mi hermana le pregunta, ¿por qué te da miedo? No me gusta. Ok, si no te gusta, no tienes que ir donde esa persona. O si de pronto sí tenemos que ir, yo le enseño cómo poner su límite. Ok, vamos a ir, vas a estar conmigo, si quieres vas cogido de mi mano, si quieres yo te llevo alzado, yo te voy a proteger, no tienes que separarte de mí, no te tienes que acercar a esa persona. Ejemplo. Y él lo que está aprendiendo es que lo que él siente es válido. Y si él pone un límite, se le va a respetar. Si él dice yo no quiero, eso se le va a respetar. ¿Sí? Y como te decía, la otra parte obviamente también es enseñar a poner límites, poniéndoles límites a ellos. Y es cuando yo a él le pongo un límite. Entonces, como cualquier otro niño, él tiene momentos de agresividad y yo le digo, no, mi amor, no me pegues, no me gusta que me pegues, me duele. O cuando yo me molesto, y yo estoy hablando de mi relación como tía, algo me molesta con él y yo le digo, eso me molestó, ahorita no quiero jugar. Y él lo aprende. Entonces él aprende también a respetar el límite del otro, pero le enseñamos muy bien a hablar y cómo ponerlo, porque ellos a veces ponen el límite, digamos, empujando. Ok, ¿tú no querías que yo te hiciera eso? No, no quería. Bueno, a la próxima me lo puedes decir. Y como te digo, eso más adelante se va complejizando con los adolescentes, es respetar también esos espacios, ¿sí? Entonces, en la casa hay un espacio que le respetamos a él. Yo toco la puerta antes de entrar a su habitación, porque él tiene un límite dentro de su habitación y hay un respeto por eso. Yo al adolescente le pregunto, por ejemplo, que es un límite que me parece muy importante y es si yo puedo contar algo que él me compartió, porque muchos papás hablan de cosas que los adolescentes van, no, mamá, mi amiga me dijo que no sé qué, y pasó esto con mi amigo y nos peleamos y pasó otra. Y después la tía se enteró que él tuvo un problema y la tía va a lo ya, estás pasando un límite porque él te dio confianza y tú estás hablando de algo que es personal para él. Entonces una manera de respetar su límite es decirle, oye, eso que me contaste se lo puedo contar a tal persona. ¿Te parece si le pedimos ayuda a alguien para? Y ahí yo respeto su límite. Y nuevamente con los adolescentes también se les pone límites de forma clara, hablando con respeto. Hora de llegada, nos vamos a sentar a hablar. Hora de llegada es a tal hora. ¿Listo? Y los límites de la casa se respetan. ¿Sí? Entonces, no sé si estos ejemplos que te di son ejemplos que ahorita como que se me como ocurrieron recordando como cosas que he vivido con los adolescentes y pues en mi experiencia personal con mi sobrino, nos ayudan a poner límites. Lo otro es también cuando ellos a veces vienen a nosotros y nos cuentan cosas, eso sobre todo los adolescentes, y nos dicen es que, no sé, mi amiga me invitó a tal lugar, pero realmente yo no quiero ir. Y yo hablo con él o con ella y revisamos por qué no quieres y si no quieres, cómo le dirías y qué pasa si le dices que no y qué pasa si le dices que sí y que ellos mismos decidan cómo poner ese límite y acompañarlos. Sí, uno diría como un poco aconsejarlos, pero finalmente quienes toman la decisión son ellos. Ahí también, cuando yo veo que hay un momento en el cual él puede poner un límite o ella puede poner un límite, que yo lo lleve a reflexionar sobre ese límite que puede poner y que de pronto está dudando en poner. Y digamos, ahorita escuchando lo que nos decías, Lorena,
estaba pensando que a veces hay familias que pues digamos obviamente están como aprendiendo un poco de crianza respetuosa, pero todavía como que no entienden muy bien cómo es que funciona y sí piensan un poco lo que tú decías, que sí, que no hay límites, entonces es dejarlo hacer lo que digamos, lo que quiera mi hijo, cuando quiera, como quiera y demás. Y ahorita que hablabas un poco de la validación, a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces a mí me ha pasado que hay familias que le dicen a uno, no, Gina, pero es que entonces ahora el validarlo simplemente tengo que hacer lo que él quiera. Digamos, ¿qué, digamos, le dirías tú a esas personas como para poder aterrizar mucho mejor todo este tema de validar? Y pues para los que no saben, digamos, qué es validar, porque a veces no, digamos, a veces hay personas que dicen mucho eso, pero no nos dicen qué es, entonces algunos siempre me escriben preguntando eso y no lo entienden. Digamos, ¿qué es eso de validar? Ujú. Validar es cuando yo reconozco eso que él o ella me está diciendo, ¿sí? Y yo le digo, ok, está bien lo que está sintiendo o es normal. Cuando yo normalizo y acepto eso que esa persona me está diciendo. Para mí ese sería un concepto de validar. No sé si de pronto tú tengas otro o lo puedas ampliar, pero para mí ese sería el concepto de validar. Y es cuando yo acepto y le reconozco a la persona, o sea, le digo, te entiendo, estoy entendiendo esto que me estás diciendo y lo acepto. No lo quiero cambiar, pero para complementar lo que tú dices, si tienes razón, la gente cree que validar es igual a permisividad y yo siempre les digo algo y es, yo valido la emoción, valido su estado de ánimo, pero no necesariamente tengo que validar su conducta. Ejemplo, cuando ellos se ponen agresivos, ¿sabes? Entiendo que tengas rabia, eso es validar. Me gustaría que cuando tengas rabia me hables y yo ahí no estoy validando la conducta, no le estoy diciendo está bien que me pegues, está bien que me grites, está bien que me insultes, no, está bien que tengas rabia, no me gusta que me peguen, me gustaría que hablaras, que te tomaras tu tiempo y después retomáramos este tema. Me gustaría que, y lo que yo les digo es, validamos la emoción, si la conducta no te gustó, no te sentiste bien, redireccionas la conducta y no la validas. Y muchos papás creen que validar la emoción es igual a validar la conducta, pero son cosas diferentes. Y no necesariamente si validas una, estás validando la otra. Sí, digamos, importante ahí como clarificar eso, porque a veces creen que es darle a mi hijo lo que quiera, premiarlo todo el tiempo y pues digamos, miren que ella lo dice con palabras, ¿sí? Que me vea como con disposición para escucharlo, para atenderlo y un poco como para ver qué es lo que necesita, ¿sí? Entonces, y, y si alguno lo está pensando, porque también me lo han preguntado, con esto no es que se vaya a perder tu autoridad como papá, Mm. como mamá, al contrario, digamos, esa conexión se fortalece y va a ver, digamos, mucho más poderoso ese vínculo y por tanto, digamos, va a considerar más circunstancias en las que cuando sienta que tal vez no sabe cómo poner límites o le cuesta, pues a quién le va a consultar. A ti Ujú. papá, a ti mamá, ¿no? Entonces es importante ahí como Sí. que tengamos eso ahí presente. Decir que me parece, digamos, importante porque tú me dijiste algo y es de darles lo que ellos quieren, como de dar dos ejemplos, uno para infancia y otro para adolescencia, es cuando te piden algo. Y es, por ejemplo, el niño está en un centro comercial o la niña y te pide algo, yo quiero eso, quiero que me lo compres, ¿no? ¿Qué? Y tú le dices no. Con todo el amor del mundo le dices no, no te lo puedo comprar. Hoy no es día de comprar, no hay dinero para eso, como tú le quieras decir, no. Y te dice, ¿por qué eres así de mala? ¿Por qué no me lo compras? Y lloran y patalean. Y tú le dices, entiendo que te dé rabia. Le estás validando porque da rabia cuando no te dan lo que tú quieres. Entiendo que te molestes. Entiendo que tengas rabia, porque nos da rabia cuando no nos dan lo que quieren, pero hoy no te lo voy a comprar. Entonces tú te mantienes firme en el no y en el límite que tú estás dando, pero estás validando su emoción. Y lo puedes incluso alzar, abrazar, te puedes agachar, le puedes decir, entiendo que tengas rabia. ¿Te dio rabia que no te comprara eso? Y ellos normalmente dicen, sí, me dio rabia. Yo lo quería. Te entiendo que lo querías, yo quisiera dártelo, pero hoy no te lo voy a dar. Y eso no es permisividad. Ejemplo en la adolescencia, que ellos te dicen, dame permiso para ir a la fiesta. Y tú le dices, no, hoy no puedes ir a fiestas porque habíamos quedado que a fiestas vas
los viernes o vas a una fiesta al mes, no sé, dependiendo de los acuerdos que tengas. Y te dice, pero ¿por qué? Pero es que yo quiero ir, necesito ir, tú eres mala, tú no me entiendes, tú quieres que yo no tenga amigos, porque eso es lo que ellos siempre responden. Sí. Y tú le dices, yo entiendo que tengas rabia, yo sé que quieres ir a la casa de tu amigo, a la fiesta, y seguramente te va a dar mucha rabia perderte eso, pero hoy habíamos hecho un acuerdo que no salías, ejemplo. Entonces validas la emoción, le dices, ok, es normal que tengas rabia, tienes derecho a estar bravo, pero no sales. Entonces ahí es como un ejemplo para que, pues, digamos que los papás puedan diferenciar entre validación y permisividad, porque tú puedes validar siendo firme, tú puedes validar poniendo un límite y no son cosas aparte, no son cosas como opuestas. Te quería dar ese ejemplo como para aclarar. Sí, digamos, pienso que así ya queda mucho más claro porque igual ahí, digamos, es importante tener eso presente como para aclarar un poco esos mitos alrededor de la crianza respetuosa que muchos creen que es una moda y pues no es así, ¿no? Entonces, digamos, hablemos entonces ahora de cómo aplicar todo esto un poco con la familia, con esos pares, que es, digamos, personas de la edad de tu hijo o de tu hija y, digamos, otras personas. Ujú. Básicamente, ante una situación, podemos enseñarle a ese niño, a ese adolescente, a tomar, digamos, dos caminos como yo lo veo. El primero, que se culpe, se castigue de cierta forma y se enfoque, digamos, en el problema, ¿sí? Digamos que ahí hacerlo sentir mal o que se sienta mal. Y el segundo camino ya, digamos, enfocarse un poco en la solución. Ok, tuve un problema y empujé a mi compañero en el colegio. Digamos que ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver eso? Ujú. Hay una herramienta, Lorena, que pues digamos yo estuve investigando de disciplina positiva que me parece genial, que quiero que nos hables un poco de eso y es, ¿en qué consiste en disciplina positiva la búsqueda de soluciones? ¿Cómo podrían aplicarlo las familias que nos ven? Que pienso que ahí, digamos, van a aterrizar mucho mejor esta parte. Sí, te refieres al enfoque en soluciones, ¿sí? Ujú. Listo. El enfoque en soluciones es una herramienta que, como tú dices, les va a permitir a ellos desarrollar una de las habilidades sociales que es solución de problemas. Primero se basa en lo que tú decías y es que el error es una oportunidad de aprendizaje, no es algo malo. Porque como tú dices, muchas veces cuando se equivocan, cuando tienen un problema, entonces se culpabiliza, cuando realmente lo que ellos necesitan puede ser acompañamiento y algunas veces orientación, no siempre ellos necesitan orientación. Disciplina positiva se enfoca en enseñar a los niños qué hacer porque ellos mismos lo analizaron. La disciplina tradicional le enseña a los niños qué hacer y qué no hacer porque alguien más se los dice, ¿sí? Y precisamente el enfoque en soluciones los invita a ellos a analizar una situación y a decidir por ellos mismos lo que es importante que hagan o lo que pueden hacer o lo que deben hacer. No porque alguien más se los dijo, sino porque ellos lo analizaron. Y ese es el enfoque en soluciones. El enfoque en soluciones, digamos que tiene, pues, que, ¿cómo digo esto? Como que forma, cómo se utiliza por medio de preguntas abiertas. Y es normalmente como tú dices, llega el niño y dice, tuve un problema en el colegio y no sé, me empujó, creo que fue lo que tú me dijiste, ¿cierto? Me empujó y entonces los papás dicen, ¿y usted qué hizo? ¿Por qué no lo empujó? ¿Por qué no le dijo a la profesora? Pero le dijiste a la profesora que el niño te empujó, ¿cierto? Entonces normalmente de una se pasan a la solución o a qué hiciste tú, pero tú qué hiciste, cómo reaccionaste, ¿cierto? Disciplina positiva dice, no, espera, pregúntale, ¿y tú qué sentiste? ¿Y qué pasó antes? ¿Por qué te empujó tu amigo o tu amiga o tu compañero? ¿Y tú cómo reaccionaste? ¿Y eso te hizo sentir bien? No sé, de pronto dicen, no, pues se agrandó el problema.
¿Y qué crees que puedes hacer ahora? No, pues ahorita de pronto, no sé, mañana hablo con la profesora o mejor mañana hablo con mi amigo y le digo sí. Entonces, es porque los niños por medio de preguntas abiertas los guiamos y ellos solitos van analizando la situación. Entonces hay preguntas importantes como te decía, ¿qué pasó? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Y qué puedes hacer ahora? ¿Qué opciones tienes? Y por último, ¿te gustaría que te ayudara en algo? Porque puede que ya con todas estas él solito haya llegado a su solución. Ese es el enfoque en soluciones. Lo otro es que cuando hay una dificultad, bueno, esos compares, pero cuando hay una dificultad eh, entre papá e hijo, mamá e hijo o hija, también podemos tener enfoque en soluciones, ¿sí? Y es cuando se comete algún error o cuando tenemos un problema, lo primero que vamos a hacer es, después de hacer una gestión emocional, si es el caso, si hay ira o algo así, ya después de estar como en un estado emocional estable, podemos crear un espacio de comunicación con ellos en el cual identifiquemos cuál es el problema y qué posibles soluciones hay. Y eso es una habilidad que uno dice como, uy, ¿para qué horas me voy a poner a hacer yo eso? Pero realmente es algo que funciona y cuando se hace varias veces ya después se hace de una manera más fácil. Entonces, ¿cuál fue el problema? Entonces yo me siento a hablar con él, bueno, o con ella. Esta mañana, esta tarde, ayer, hace una semana, no sé, pasó esto entre nosotros dos, yo quiero que lo hablemos esto y esto y esto, y tú describes el problema o tú le preguntas a él cuál crees que fue el problema, cuál crees que es la situación en este caso que tú y yo tenemos que resolver y que, cómo crees que lo podemos resolver. Y se sacan ideas, esto es un proceso en el cual identificas el problema, sacas ideas o alternativas y eliges, digamos, la que más se acomode a los dos lados, ¿sí? Muy parecido a cómo hacemos acuerdos. Este problema y esta solución necesita que hayan como 4 aspectos que sean importantes a tener en cuenta. Y el primero es relación, y es que la solución esté relacionada con el problema, ¿sí? Cuando nosotros nos sentamos a hablar, por ejemplo, el problema es que, a ver, ¿qué nos inventamos? Que estamos utilizando las pantallas de más. Esto es algo muy común, ¿no? Que estamos utilizando las pantallas de más. Entonces la mamá se sienta o el papá o todos juntos y dicen, mira, el problema es que estás utilizando más las pantallas y estás descuidando el colegio. Listo, identificado el problema. Uso de pantallas y se está descuidando el colegio. ¿Cuáles crees que pueden ser las soluciones? Yo invito a mi hijo o a mi hija a dar soluciones. No le pongo yo, de ahora en adelante vas a tener una hora, vas a... No, yo lo invito. ¿Qué se te ocurre a ti? Porque necesitamos que puedas, ok, entendemos que quieres estar en pantallas, pero también es importante que atiendas tus deberes. Entonces, ¿qué se te ocurre? Listo. Y de pronto llegamos a una solución. Y es importante que esa solución tenga que ver con el problema, porque a veces decimos, bueno, si, no sé, si te pasas una hora, si te pasas, no sé, más de una hora, entonces no, no te puedes ver con tus amigos el fin de semana. Y resulta que eso no tiene que ver una cosa con la otra porque los amigos no tienen nada que ver con pantallas. Y eso es igual a castigo. Entonces, primero que la solución del problema tengan relación. Lo segundo, obviamente, es el respeto, que la solución no incluya humillación o culpa, sino que por el contrario permita que las partes se sientan acogidas y escuchadas. Y es por eso que nosotros nos sentamos a hablar y escuchamos la parte de él. Los adolescentes necesitan sus pantallas porque es la manera como están socializando y entiendo eso, pero también obviamente lo llevamos a él o a ella que entienda también su otro lado y es, ok, hay un deber que hay que atender, ¿listo? Lo tercero es racionalidad y es que debe ser justa desde el punto de vista de todas las partes. Entonces, que esa solución que nosotros demos, como que todas las partes estemos de acuerdo. Porque a veces cuando estamos en este enfoque en soluciones, hay uno que se siente más beneficiado que otro.
Y esto en realidad, si lo pensamos a futuro, también pues va a enseñar lo que decíamos de pronto acomodación. Finalmente uno se terminó acomodando y ese no es el objetivo en la solución de problemas, porque no queremos que te acomodes, queremos que solucionemos. Y el cuarto, obviamente, es la utilidad y que eso que propongamos realmente sí solucione el problema. Ese es el enfoque en soluciones. No sé si tengas alguna otra pregunta. Digamos, ¿desde qué edad tú consideras que podemos aplicar eso en casa? Digamos, no sé, desde que ya son verbales, desde los 7 años. eh, Tú me diste la respuesta y yo creo que desde que ellos aprenden a comunicarse. ¿Y qué pasa? Que obviamente un problema que va a solucionar un niño de 3 años, de 2 años, no es igual a un problema que va a solucionar el adolescente y esa es la diferencia. no. ¿Sí? Yo al niño de 2 años puedo hacer un enfoque en soluciones. Por ejemplo, cuando él dice, em, no sé, no quiero jugar a esto o, o quiero salir al parque y está lloviendo. Mm. Ok, no podemos salir al parque. ¿Listo? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Eso es enfoque en soluciones. Cuando yo me quedo en, pero no, ¿cómo se te ocurre que vamos a salir si no te das cuenta que está lloviendo? Mira, sal, toca la lluvia, ¿cierto? Que eso es lo que es. Sí. Mira que si está lloviendo, te tienes que quedar, no hay nada más que hacer. No, yo el niño de 2 años y 3 años perfectamente no va a entender y lo va a decir, no podemos salir, ¿qué se te ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Y esperamos a ver, ¿sí? Que eso es enfoque en soluciones. Con un niño de 3 años, ¿sí? Con las situaciones que van presentando. Y con el tiempo ellos nos van trayendo nuevas situaciones. Se le dañó el juguete, solito se le dañó, ok, se te dañó el juguete, cómprame otro, no te puedo comprar otro, ¿qué se te ocurre? Y el niño te va a decir, lo puedo arreglar, puedo cambiarlo, lo puedo, O con algo que ¿cierto? tengan en la casa se inventan un juguete nuevo. O hacemos un juguete nuevo. Entonces, eso también es enfoque en soluciones Ok. con ellos. Entonces, se te dañó el juguete, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? ¿Qué hiciste para que se te dañara el juguete? ¿Qué aprendiste? Que no los puedo tirar desde el tercer piso. Buenísimo, enfoque en soluciones, no vuelvas a tirar tus juguetes desde el tercer piso porque se te rompen, ¿sí? Y son cosas muy sencillas y aparentemente no sé cómo decirlo, pero perdón por decir esta palabra, pero bobas, o sea, no sé cómo decirlo, que los papás dicen, ay, es una bobada, es un juguete, y resulta que no es una bobada. Esa es la oportunidad de los 3 años, aprenda sobre enfoque en soluciones Mm, de acuerdo a su edad, porque cuando decimos es una bobada es porque estamos pensando como adultos y no como niños. mm. Entonces, enfoque en soluciones se puede, yo creo como tú dices, desde que ellos empiezan a hablar y desde que puede haber una comunicación en la cual yo le pregunto y él me responde. Ok. Digamos, eso es muy importante porque a veces creen que esto solo sirve cuando ya, digamos, es adolescente y está a punto de dejar la casa y vean que simplemente es adaptar el lenguaje de acuerdo, digamos, a la edad que tenga el hijo, ¿sí? Digamos, yo muchas veces, Lorena, les digo a veces que uno de adulto es el que se las complica solo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de preguntas de acuerdo, digamos, a lo que pueda entender, digamos, tu hijo? No le vas a decir a un niño de 3 años por qué regó el agua en el suelo, ¿sí? Porque, digamos, eso es como muy ambiguo para la edad. Entonces, lo que yo les digo siempre, básicamente todo se va ajustando, digamos, al momento de desarrollo en el que esté tu hijo. Ahorita quiero, digamos, un poco retomar lo que nos decías de llegar a acuerdos, porque básicamente, pues pienso que es importante porque ayuda también a evitar un poco esos conflictos o, digamos, evitar un poco que surjan antes de, con lo que hablabas hace rato, de prevenir un poco, ¿no? Entonces, pienso que es una herramienta también, digamos, muy útil para ayudarnos a solucionar un poco ese conflicto desde algo que me encanta que dice disciplina positiva y es desde la firmeza y la amabilidad. Y también sé que, digamos, ustedes hablan mucho de ese tema y Lorena, me gustaría que nos dijeras en disciplina positiva, digamos, a qué se refieren un poco en la parte de los acuerdos, eh, es acuerdo entre papá y mamá, acuerdos entre quiénes, digamos cómo se aplica en casa cuando yo tengo un niño, cuando tengo un adolescente. ¿Mm?
Los acuerdos es, como tú dices, otra habilidad social que yo creo que todos deberíamos aprender, porque yo creo que todo en la vida es un acuerdo. Hay cosas que yo decido hacer porque lo acordé con alguien y realmente todo lo podemos acordar. Y como hablábamos, estamos hablando de niños y estamos hablando de adolescentes, pero después tu hijo o tu hija va a ser un adulto que va a hacer acuerdos con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, con su jefe, con sus amigos, con infinidad de relaciones y que es importante que ellos aprendan a hacerlos. Los acuerdos se hacen en familia, cuando, pues ahorita volviendo al tema de niños y adolescentes, se hacen en familia, digamos que las partes que estén involucradas. Sí, yo creo que dependiendo del acuerdo, hay acuerdos que solo van a incluir hermanos, como acuerdos que solo van a incluir entre papás tienen que también hacer acuerdos, como hay acuerdos que los involucran a todos. Entonces, si es acuerdo que los afecta o que va a juntas familiares, que es una herramienta que se utiliza para crear como estos espacios de comunicación en los cuales se proponen ciertas situaciones que quieren acordar o que quieren solucionar. El acuerdo, ¿cómo se maneja? Nuevamente se identifica la situación. Ese es el primer paso, identificar qué situación se quiere acordar y dejarla súper clara, porque si yo siempre digo algo y si tú no tienes claro el concepto, pues no vas a poder solucionarlo. O sea, si tú no tienes claro qué es lo que vas a solucionar, pues cómo lo vas a solucionar. Muchas veces, como decía en el punto anterior, damos soluciones que no tienen nada que ver con la situación. Entonces, primero, que claramente que vamos a acordar específico. Vamos a acordar la salida del fin de semana. Se puede empezar con cosas como así, como con cosas mucho más complejas, como obviamente ciertos límites y ciertas normas en la casa. Entonces, primero se identifica qué se va a acordar. La segunda parte es escuchar los dos lados, porque cuando hay un acuerdo es porque hay dos posturas, muchas veces y la mayoría diferentes. Entonces yo pongo mi postura y yo escucho la postura del otro. Esto les está enseñando a los niños primero a comunicar su necesidad, a comunicar su pensamiento, pero también a escuchar al otro. Entonces aquí, si se dan cuenta, esto es como un combo de habilidades sociales. Entonces, primero, situación. Segundo, de las dos partes. Que como cuál es la necesidad o cuál es la postura de cada uno. Y tercero, alternativas. ¿Cómo hacemos para llegar a un punto medio? Y a mí el punto medio me parece súper importante porque un acuerdo, como yo les digo, no es quién gana, quién fue más inteligente o quién fue más estratégico. Es como llegamos a ese punto que a los dos nos sirve. Es como llegamos a ese punto que soluciona o atiende mi necesidad, pero también atiende la del otro. Y eso es un punto medio. Los acuerdos no es qué lado ganó. Si yo fui más hábil para darte mi punto para vendértelo, si fuiste tú, eso no es un acuerdo. Eso es una lucha de poderes que es diferente. Entonces, un acuerdo es cuando yo logro llegar a un punto medio, entonces identifico alternativas. En la parte de alternativas, absolutamente todas van a ser válidas, así para mí al comienzo no parezcan válidas, porque eso también, es decir, tú das opciones y la otra persona da opciones, o si son más en familia, pues todos los que quieran dar opciones, se hace una lluvia de ideas, como normalmente se llama, y todas van a ser válidas, todas van a ser tenidas en cuenta, porque eso también les dice que ellos hacen parte de algo y que lo que ellos opinan es importante. Cuando yo rechazo una idea, al comienzo que me la den, pues les están diciendo como, pues no, lo que tú dices no es importante y no nos sirve. Entonces todas van a ser válidas y todas van a ser tenidas en cuenta. Y al final, con un consenso, se va a revisar cuál de estas alternativas es la que mejor va a suplir esa necesidad que se tiene, ¿sí? Porque normalmente los acuerdos, o sea, no siempre los acuerdos son problemas, ¿sí? Hay veces hay acuerdos, ejemplo, que los papás quedaron de ir a una reunión y los hijos quedaron de ir a otra reunión aparte. Entonces ahí necesitamos mirar cómo acordamos y perfectamente, si logran un acuerdo, pueden ir a las dos reuniones. Ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los acuerdos. Y como te digo, yo creo que se puede utilizar en casi que cualquier situación. Para poner normas en la casa, para acordar, como te decía, tiempos en familia,
para solucionar situaciones, para realmente cualquier situación. Digamos, me parece muy bueno eso que nos dices porque justo estaba pensando para preguntarte si en realidad, digamos, esos acuerdos a través de esas juntas familiares que, digamos, que llaman así en disciplina positiva, se pueden hacer aun cuando el conflicto o el problema no ha pasado, ¿no? Porque a veces, digamos, ya la bola de nieve está muy grande y, y ahí, digamos, ya el problema de, digamos, se hubiera podido prevenir si poco a poco, digamos, llegaban a ciertos acuerdos. Y me gustaría, digamos, preguntarte de eso entonces, si podrían entonces, o tú recomendarías, no sé, eh, hace un tiempo escuché de una persona que decía que era recomendable hacer esas juntas familiares con cierta frecuencia. ¿Tú, digamos, qué opinas de eso? ¿Cada cuánto recomendarías hacer esas juntas familiares para llegar a esos acuerdos? O Sí, realmente es importante que sean con una frecuencia porque ya se vuelve como un hábito, como no, un tiempo en familia. Disciplina positiva recomienda que sean una vez a la semana, pero realmente cada familia pues tiene la libertad de hacerlo a su manera, ¿no? Entonces, si ellos quieren una vez al mes, una vez cada 15 días, pero sí que haya una periodicidad. Eso es con respecto a las juntas familiares. Con respecto al otro que tú me decías, y es, yo sí creo que hay veces que hay situaciones que tienen que ser abordadas en ciertos momentos y de pronto no podemos esperar a una junta familiar, ¿sí? Entonces, pues yo digo que también es como nuestro discernimiento de saber en qué momento sí y en qué momento no. Y ahí es cuando yo necesito que yo desarrolle una habilidad para leer las necesidades de mi familia, bien sea papá, bien sea hijo, porque otra habilidad social es poder leer las emociones en el otro, ¿sí? Poder ver cuando el otro está dispuesto y cuando el otro no. Eso es una habilidad social que muchas veces no utilizamos, que muchas veces no desarrollamos. Entonces también eso es lo otro, identificar en qué momento hablo y en qué momento no. Y qué tan urgente es la situación. De pronto, como te digo, no puedo esperar hasta la junta familiar, sino que tiene que ser abordado antes. O de pronto lo dejé pasar, como tú dices, nunca es tarde. Esa es mi otra respuesta. Si hay que atenderlo antes, atiéndelo antes. Si se te pasó, nunca es tarde. Siempre se puede retomar. O sea, de pronto sí lo pudiste haber hecho antes, listo, ya. Error y aprendizaje de errores, no te vas a culpabilizar. Listo, ya pasó, ya no podemos devolver el tiempo. En el momento en que te das cuenta, va a ser el momento. Nunca es tarde y es mejor abordarlo a nunca abordarlo. Entonces, digamos que cuando ya de pronto las cosas han crecido, y aquí se me ocurre más de pronto en una relación con adolescentes, que ya empiezan a haber fallas de comunicación porque se dejó agrandar una situación, porque ya mejor no le cuento a mi mamá, ya mejor esto lo hago solo, necesitas hacer una recuperación de errores, porque hubo algo que se dañó en tu relación. Y aquí hay otro concepto de disciplina positiva y es conexión antes que corrección. Entonces, yo siempre les digo, prioriza esa relación con tu hijo o con tu hija. Y si necesitamos hacer recuperación de errores para volver a formar ese vínculo, para recuperarlo, para sanarlo, hazlo. Porque pronto la situación creció y nos desligamos o nos separamos un poquito. No tiene que ser tampoco pues que ya nos súper desvinculamos, no, pero a veces empiezan a romper ciertas cosas en la relación. Entonces hacemos una recuperación de errores, mira, esto es lo que ha venido pasando, considero que lo dejamos pasar, esto es lo que yo he sentido, esto es lo que yo he pensado, cómo te has sentido tú, qué te gustaría que hiciéramos, y ahí volvemos a hacer un enfoque en soluciones, unos acuerdos. Pero yo digo que siempre es importante en algún momento retomarlo. Es importante también lo que te decía de saber eh, mirar la emoción o medirla o reconocerla. Y es que obviamente yo no puedo ir a hablar con mi hijo, ni niño o niña, ni adolescente cuando está en medio de una emoción intensa. Sí, porque entonces los papás van y lo ven súper bravo, súper triste y le dicen, bueno, pero entonces dime qué vamos a hacer, pero cuéntame.
Pues no, hay que saber leer. En este momento él o ella de pronto necesita su tiempo. Igual para el otro lado. A veces los niños también son así con los papás, pero dime, pero dime, pero dime. Y esos son los límites que hablábamos al comienzo y es en este momento no. En este momento no quiero hablar, dame un tiempo y ya volvemos a hablar del tema. Entonces es importante reconocer antes de enfoque en soluciones y antes de acuerdos esa emoción, porque en medio de una emoción intensa esto no va a funcionar. Ok, sí, qué importante que eso lo dices porque a veces eh, tratan de aplicar estas cosas frente a una pataleta o un berrinche y luego dicen, Gina, lo que tú nos dijiste ahí con Lorena no sirvió de nada y resulta que no es el momento por lo que tú dices, ese cerebro de ese hijo no está listo para eso, ¿no? Entonces, qué importante que tengamos eso ahí presente. Ya digamos entonces para ir cerrando, lo que yo les he dicho siempre, como cualquier habilidad que deseamos desarrollar en la infancia, en la adolescencia de nuestros hijos, el cambio inicia por mí. Digamos, eso es algo que también rescato mucho de disciplina positiva y es, digamos, cuestión de practicar y practicar. Yo muchas veces les he dicho que esto no es un día, esto no es una semana, esto no es un mes, no hay una cantidad exacta que Lorena o yo les podamos decir de veces que lo practiquen porque cada hijo está, digamos, desarrollándose en un entorno totalmente distinto, ¿sí? Entonces, practicar, digamos que en algún momento ya esa habilidad estará creada, estará, digamos, ya digamos fortalecida y podemos ir desarrollando otras, ¿sí? No hay una fórmula secreta, una receta mágica, digamos que la idea es más que todo ir practicando esto poco a poco y como decía ella, desde la firmeza, pero también, digamos, desde la amabilidad, priorizando esa conexión, ¿sí? Entonces, Lorena, digamos, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras actualmente, digamos, tú atiendes virtual, atiendes presencial, qué, digamos, servicios ofreces y no sé si estés haciendo ahorita algo, digamos, dirigido a las familias que nos puedas contar. Bueno, sí, yo atiendo virtual, atiendo presencial en Bogotá. Por ahora estoy haciendo terapia individual, pero yo constantemente estoy sacando charlas virtuales gratis. La mayoría, ahorita estoy planeando unos talleres de precisamente de disciplina. Estos sí son pagos, pero pues estos se van dando a lo largo de los meses. Sí, ahorita que yo te diga qué periódico fijo tengo como un taller o una herramienta, no. Sí doy talleres en colegios, en jardines sobre disciplina positiva. Tengo algunos temas ya establecidos, pero pues que son los temas que normalmente piden, que es pues el concepto como tal de disciplina, poder dar órdenes efectivas, cambiar castigo, las alternativas al castigo, regulación emocional, esos son los temas que normalmente doy en los talleres, pero esto ahorita los hago más como por demanda cuando llega a un colegio y me lo solicita. Doy obviamente también talleres para padres. Yo lo que hago es que a veces pues entre los consultantes se hablan y como que organizan un taller como con sus conocidos, entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces si alguno obviamente me solicita un taller, pues se evalúa la posibilidad, el tiempo, el contenido del taller. Eh, Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Acompaño a familias, adolescentes, como les decía, realmente es donde tengo mayor experiencia. Niños y ahorita estoy empezando con adultos. Y digamos que quería decir algo de lo que tú dijiste antes, hace un momentito cerrando, y es que yo creo que siempre hay oportunidades. Y yo a ellos los papás les digo esto no porque les diga que yo soy muy positiva, sino o muy que quiero ver solo el color rosa, pero para mí cada situación es una oportunidad y vas a tener oportunidades durante toda tu vida. Entonces, como tú decías, aunque estamos formando habilidades en ellos y yo siempre les intento cambiar un poco el foco con como con chistes o con cosas así, les digo, vas desbloqueando niveles, entonces cada vez el nivel va subiendo de dificultad. Entonces, de pronto le enseñé esto y tu hijo te desbloqueó otro nivel y tú dices, ahora me salió con este otro, otra situación. Entonces, no está mal y yo creo que siempre, como tú dices, van a haber situaciones, incluso nosotros como adultos seguimos desarrollando estas habilidades porque es algo que nunca se termina de desarrollar,
seguimos practicando, como tú dices, se nos siguen presentando problemas y no son problemas, sino son oportunidades para aplicar todo esto que hemos aprendido. Entonces, de esa manera es como los acompaño. Yo siempre digo, te acompaño a desarrollar esas habilidades y estoy contigo porque sé que no siempre es fácil. Sí, y digamos, qué importante tener eso presente porque no es fácil, pero bueno que sepan que hay personas, digamos, como Lorena, que pueden irlos acompañando, digamos, en este camino. No voy a decir difícil, sino, digamos, lleno de retos, que es la crianza, ¿no? Entonces, porque Sí, no es una plantica, digamos, que estamos formando un ser humano. Entonces, los retos, digamos, van muy relacionados un poco a eso. Entonces, sí, digamos, los que deseen ver un poquito más de todo lo que nos puede brindar Lorena, igual yo aquí abajo les voy a compartir el contacto de ella para que estén ahí muy pendientes de esos talleres, digamos, si necesitan alguna consulta. Y lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Lorena, nuevamente muchas gracias por haber estado acá. gracias a Espero ti. que nuevamente, digamos, poder, digamos, conectar contigo en este espacio y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, familias. Un abrazo. Chao, Gracias, chao Gina. Lorena.